Internet está lleno de cuestiones confusas acerca de la pansexualidad y la bisexualidad. ¿Es lo mismo? ¿Son cosas distintas? ¿Ser pansexual es bifóbico? Hola Internet, bienvenidos de vuelta a mi canal, yo soy Miku Villanueva y hoy voy a estar hablando efectivamente de los términos bisexualidad y pansexualidad. Hace unos meses hice un video que se llamaba Género y Sexualidad, mi experiencia, en el cual el foco estaba en, digamos, diferenciar identidad de género con identidad sexual. Y muy al pasar expliqué un poco acerca de algunas orientaciones sexuales, entre ellas la bisexualidad y la pansexualidad. Y obviamente con el tiempo uno siempre aprende y sigue construyendo cosas, y con algunas cosas que me comentaron y que charlé con algunas personas me di cuenta que había unos ligeros errores en lo que dije. Por ejemplo, yo arranqué diciendo que la bisexualidad era atracción por hombres y mujeres, obviamente trans y cis. La realidad es que la bisexualidad no es eso. La bisexualidad realmente es atracción por un género, digamos el tuyo, y por los demás. En un principio, antes de todo lo que fue la revolución genderqueer y no binaria, bisexualidad significaba efectivamente hombres y mujeres. Hoy por hoy, bisexualidad significa que te puede atraer cualquier persona independientemente de su género. Y ahí es donde entra en conflicto con la pansexualidad, porque la pansexualidad también se define como que te atrae a cualquier persona independientemente de su género. Entonces, la pregunta es, ¿bisexualidad y pansexualidad son lo mismo? ¿Son cosas completamente distintas? ¿Cómo sabemos si somos bisexuales o pansexuales? Y la pregunta más importante, que es la que más debate genera en todas las redes sociales: ¿la pansexualidad existe? Spoiler, sí, pero vamos a ir a eso en un ratito. Estuve haciendo un poco de investigación y resulta que en sus orígenes el término bisexualidad nace como una forma de denominar a quien se encuentra en el espectro del continuo hetero y homosexual. Estas son definiciones que son bastante cuadradas y bastante técnicas. Obviamente, en términos de identidad, cómo se siente cada uno es mucho más importante que lo que diga cualquier libro, pero originalmente el término bisexual sí se utilizaba para la gente que le atraían hombres y mujeres. El prefijo bi significa dos, y hay mucha gente, incluyéndome a mí en el video anterior, que entiende por ese bi el binario hombres y mujeres. Resulta que no, bi en bisexualidad en realidad significa tu propio género y otros géneros. La pansexualidad, que como ya dije antes, también se define como atracción a personas más allá de su género, obviamente cae como disruptiva hacia la gente a quien le atraen todas las personas más allá de su género y se considera bisexual, porque podría parecer una palabra innecesaria que no viene a sumar nada y que solo logra dividir, digamos, gente que debería estar en la misma comunidad. Pero la palabra pansexualidad tiene su propia historia y yo creo que acá es donde se diferencia con la bisexualidad. La pansexualidad es un término que aparece a finales de los 90 más o menos, con la explosión del activismo genderqueer y no binario. Es una palabra que está estrictamente ligada a la historia del movimiento genderqueer, porque viene a romper con lo que era la bisexualidad hasta ese momento, que era algo binario, para ampliarlo a atracción hacia cualquier persona independientemente de dónde del espectro de género se encuentra. Con el correr de los años, la bisexualidad se fue deconstruyendo hasta abarcar estos espectros no binarios, y el término pansexualidad, en vista de estos cambios, parecería que queda obsoleto. El argumento de mucha gente bisexual que dice que la pansexualidad no existe o no es real es que ¿para qué necesitamos un término nuevo si el término bisexualidad ya cubre todo lo que la pansexualidad cubriría? Decir que algo no existe, si es en un tema de identidad, no me parece nada copado en ningún sentido. Podemos hablar, podemos conversar, podemos discutir y deconstruir, pero decir que algo no existe con lo que otra persona se identifica, me parece que de entrada no va. Otro argumento es que la pansexualidad es bifóbica porque supuestamente acusa a la bisexualidad de ser demasiado binaria. Pero hay mucha gente pansexual que no se identifica como pansexual porque cree que la bisexualidad es binaria, sino porque simplemente se siente más cómoda con el término y con la historia del término, lo cual realmente es algo que nadie le puede discutir a nadie, porque cada quien se debería poder identificar como más le parezca. A todo esto me gustaría aclarar que yo me identifico como bisexual porque es una palabra con la que ya me siento cómoda,
gracias a la que a través de los años pude ir construyendo mi propia identidad y relacionándome con gente, así que realmente no tengo ninguna intención de pasarla a pansexual. Estuve pidiendo por distintas redes sociales testimonios y opiniones de gente que se identificara tanto como bisexual como pansexual, y por suerte un montón de personas me mandaron mails y comentarios contándome un poco de qué es para ellos la bisexualidad y qué es para ellos la pansexualidad. Y en la mayoría de los mails que recibí se reducía a que simplemente se sentían más cómodos con alguna de las dos palabras. La realidad es que en el mundo en el que vivimos, lo sexual es personal, pero también es político, porque para reclamar derechos, para luchar la discriminación y un montón de finalidades más, es necesario organizarse y presentar, digamos, un frente unido. Por eso existe la comunidad LGBT. Creo que por ahí pasa la objeción que le hacen algunas personas bisexuales a las personas pansexuales, diciendo que agregar un término más solamente diluye la lucha. La verdad es bastante complicado, no tengo ninguna respuesta, obviamente, esto es una conversación. Nunca, nunca, nunca dejen de conversar y de escuchar las otras posturas, porque en términos de sexualidad, en mi opinión, no es tan blanco y negro, si bien a veces es necesario pensarlo un poco así en términos políticos. En el terreno de lo personal, cada persona está tratando de construirse como más puede y como mejor le hace sentir. Así que no perdemos nada escuchando a las otras personas, escuchando sus experiencias y tratando de entender qué es lo que las hace pensar así. No se olviden de suscribirse al canal para estar al tanto de todo lo que subo, y si tienen ganas de seguirme en redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook, van a estar al tanto de estas convocatorias o preguntas que hago y van a poder participar de estos videos, porque mi intención siempre en estos videos que hablan de temas que no son exclusivamente mi visión, sino es algo que afecta a un montón de gente con la que comparto una comunidad y experiencias y empatía y un montón de cosas. Me gusta que la conversación la hagamos entre todos y yo simplemente usar mi plataforma. Bye, feliz orgullo, yes. Nos vemos la próxima.